Seguramente cada vez que te mides la tensión, tus ojos van directos al número de arriba. Y si pasas de 140, te asustas y si está baja, respiras. Pero fíjate en la miniatura del vídeo. A veces el indicador que más correlación tiene con problemas del corazón o problemas vasculares, cardiovasculares, no es que la tensión suba, sino la distancia que hay entre los dos números. O peor todavía, que el número de abajo suba mientras el de arriba está perfecto. Pero tranquilo, porque tener un valor alterado hoy no significa que tengas un infarto mañana. Pero lo que la medicina ha descubierto es que el número peligroso cambia según la edad. Lo que puede ser normal a los 30 años puede ser una señal de alarma a los 60. Por eso quédate, porque probablemente estás vigilando el número equivocado. Y eso es lo que voy a explicar. Pero, ¿por qué hay dos números de presión arterial y no hay uno solo? Esta es la pregunta que muchas personas no se hacen y aquí está lo básico de todo. Para entenderlo necesito que te olvides de la medicina por un minuto y vamos a pensar en términos de fontanería. Imagina que tu sistema circulatorio es simplemente una manguera de riego que está conectada a un grifo. Cuando abres el grifo de golpe sale un chorro de agua con fuerza, ¡pum! Esta fuerza inicial, ese golpe de agua que empuja las paredes de la manguera, cuando el corazón se contrae, cuando la bomba se contrae, eso es la sístole, la presión sistólica, lo que llamamos presión alta. Indica la fuerza de la bomba. Pero aquí viene la magia. Entre latido y latido, el corazón se relaja. Se cierra el grifo por una fracción de segundo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? ¿La manguera se queda vacía en ese momento? Pues no, no se queda vacía. Siempre queda algo de agua dentro presionando las paredes, ¿verdad? Esa presión residual, esa tensión que mantiene la manguera inflada mientras el grifo descansa esa fracción de segundo, es la diastólica, o lo que llamamos presión baja. Ahora bien, ¿de qué depende esa presión residual? Esa presión baja? Pues de dos cosas principalmente. Primero, del diámetro de las arterias pequeñas del final del sistema. Si están contraídas o estrechas, la sangre encuentra resistencia y la presión no baja. Es como si estuvieras apretando con un dedo la manguera y lo que pasaría es que el agua o no puede salir o le cuesta más y la presión se va acumulando detrás. Y en segundo lugar, el tema de la elasticidad de la tubería principal. Si la aorta, que es la tubería grande de la que sale la sangre directo del corazón, si esta aorta es flexible, absorbe parte del golpe, en cambio si es rígida, no amortigua nada. Es decir, básicamente, la alta mide la fuerza del motor, el corazón. La baja, la presión baja, refleja principalmente la resistencia que encuentra la sangre cuando el corazón descansa. Y aquí es donde empieza el lío. Puedes tener el motor perfecto, pero si todas tus arterias pequeñitas están contraídas por estrés o por inflamación, la presión baja, la diastólica, se dispara, aumenta. El motor tendrá que trabajar el doble contra esa resistencia. Pero también puede pasar al revés. Puedes tener las arterias pequeñas bien, pero la tubería principal, la aorta, es tan rígida que el golpe de presión llega sin freno hasta el cerebro, hasta los riñones. Y entender esto es vital, porque no se trata igual un problema de resistencia aumentada que un problema de rigidez arterial. Lo que quiero decir es que son dos batallas distintas, y lo más curioso es que la edad decide cuál de las dos batallas vas a librar. Si tienes menos de 50 años, es muy probable que tu verdadero enemigo esté escondido en el número bajo de la presión, en la diastólica. Pero si tienes más de 60 años, prepárate porque la historia da un giro de 180 grados. Y el villano, el malo, digamos, cambia de cara. ¿Y por qué digo esto? Porque si eres joven y solo miras la alta, te estás perdiendo la mitad de la película. Vamos a ver por qué. Si eres joven y la cifra de presión de arriba está perfecta, la alta, ¿por qué te dicen que tienes hipertensión? Pues esta es la pregunta que se hace mucho en casi todas las consultas del tema entre personas de 30 a 50 años.
Es el caso típico, que eres joven, quizá tienes un poco de estrés en el trabajo y además has ganado unos kilos, pero te sientes bien. Te mides la presión arterial y, sorpresa, la presión alta está perfecta, a 120 o 130, pero la presión baja, la diastólica, no baja de los 95. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Por qué tu motor va bien pero la presión no cae? Pues volvamos a la manguera. Si eres joven, tus arterias todavía son flexibles, son goma nueva, por decirlo de alguna manera, no están rígidas. Entonces, ¿por qué sube la presión mínima, la cifra más baja? Porque algo está apretando la manguera desde fuera. En medicina, esto que suele ser culpa de lo que se llama resistencia periférica aumentada. Para que lo entendamos, imagínate que estás regando el jardín y sin querer pisas un poco la manguera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el flujo se frena y la presión en la manguera detrás de tu pie aumentará. En tu cuerpo, ese pie que está pisando la arteria suele tener dos nombres. ¿Cuáles son? En primer lugar, el sistema nervioso simpático, el del estrés. Si vives en alerta constante, lo que pasa es que tu cuerpo ordena a las arterias pequeñas que se contraigan. Vives como apretado las 24 horas del día. Es tu modo, es como si tuvieras el modo de supervivencia activado todo el día. En segundo lugar, el tejido adiposo visceral, lo que llaman grasa abdominal. Sobre todo la grasa que rodea a tus órganos. Esa grasa no es inerte, es metabólicamente activa. Lo hemos comentado otras veces, que libera citoquinas inflamatorias que lo que hacen es mantener precisamente tu sistema nervioso simpático hiperactivo e impide que las arterias se relajen del todo. A ver, que levante la mano quien no haya tenido una temporada de estrés o que haya ganado unos kilos. Todos hemos pasado por ahí, o al menos la mayoría hemos tenido alguna vez algún problema de estos. Y ahora déjame que te cuente algo que es frecuente y que ilustra esto a la perfección. Por ejemplo, un paciente de 42 años le pregunta o le dice a su médico: doctor, mi presión siempre sale bien en casa, pero en la farmacia me sale alta. Y el médico le pregunta: bueno, ¿y a qué hora te mides la presión en la farmacia? Y el paciente le responde que después de trabajar rápido en un momento que tiene. Pues ahí está el problema, que su sistema nervioso no ha salido del modo alerta que tenía cuando estaba en el trabajo. Cuando empieza a medirse la presión arterial después de 5 minutos sentado, pues esta misma persona está respirando tranquilo, pues la presión le baja de 94 a 82 o 80. O sea que no es hipertensión lo que tiene, es estrés mantenido. Su cuerpo vive pisando las arterias, por decirlo de alguna manera. Y dice, bueno, vale, pero doctor, ¿pero eso es peligroso? Pues aquí está la verdad, que a corto plazo no vas a explotar. Tu cuerpo lo puede aguantar esto perfectamente durante tiempo, pero si mantienes esta tubería, esta arteria apretada las 24 horas del día, año tras año, pues esa presión constante al final daña el endotelio, que es la capa interna de las arterias. Y cuando este endotelio se daña, empieza a acumular colesterol oxidado, inflamación, que es el caldo de cultivo perfecto para que se formen las placas de aterosclerosis, que hemos explicado en otros vídeos, y esas placas a largo plazo pueden estrechar las arterias del corazón o incluso del cerebro. Pero hay una buena noticia, siempre suele haber una buena noticia. En este caso, como eres joven, tus arterias aún son elásticas y si quitas el pie de la manguera, ¿cómo? Bajando peso, gestionando el estrés, durmiendo bien, pues esta presión baja y suele corregirse mucho mejor que la presión alta. Digamos que es reversible. Todavía tienes un margen de maniobra. Sin embargo, si tienes más de 55 años o más de 60 años, pues ya olvida lo que acabo de decir, porque en este caso tu problema ya no es que alguien esté pisando la manguera o que estés pisando la manguera. Tu problema es que la manguera ya se ha convertido en una tubería de plomo o casi. Se ha empezado a poner muy rígida. Y aquí entra el verdadero villano de la edad madura, que es la presión del pulso. ¿Es más peligroso que los dos números se junten o que se separen demasiado?
Te aseguro que la respuesta te va a sorprender, porque es justo al revés de lo que todo el mundo cree. Vamos ahora mismo a cambiar el escenario. Si pasas de los 55 o de los 60 años, lo que te acabo de contar del estrés pisando la manguera o tú pisando la manguera y toda esta historia pasa a un segundo plano. Tu enemigo ya no es que alguien pise la manguera. Tu problema es que la manguera ha cambiado de material. Con los años nuestras arterias pierden esa goma elástica y se vuelven más rígidas. Se parecen más a una tubería de PVC duro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que pienses en tu aorta, que es la arteria principal que hemos dicho que sale del corazón, como si fuera el amortiguador de un coche. ¿De acuerdo? Cuando eras joven, el corazón golpeaba fuerte y la aorta se estiraba para amortiguar ese golpe. ¿De acuerdo? Pues eso lo que hacía es mantener la presión alta bajo control. Pero si la tubería se vuelve rígida con el paso del tiempo, ya no amortigua. Y la pregunta es, ¿y qué pasa entonces? Pues que el golpe de la sangre que sale del corazón disparado sale sin freno hacia tu cerebro y tus riñones. Y por eso, a partir de los 50 años, vemos que el número de arriba, la sistólica, empieza a subir y a subir, mientras que el de abajo, la diastólica, se queda normal o incluso baja. Y aquí viene la respuesta a la pregunta del principio, porque seguramente alguna vez has oído eso de que, uy, qué peligro, se te han juntado la mínima y la máxima. Que cuidado, que esto puede pasar en situaciones muy concretas de insuficiencia cardíaca grave. De acuerdo. Pero en la inmensa mayoría de la población mayor, el peligro real es justo lo contrario, que los números se separen demasiado. Por ejemplo, si tienes 150 de alta y solo 60 de baja, esa distancia es de 90 puntos. Es la llamada presión de pulso y nos está gritando que tus arterias están muy rígidas. El golpe de sangre que sale del corazón llega fuerte, 150, y luego la presión cae en picado, que sería el 60, porque la arteria no rebota, no amortigua, está más rígida. De hecho, los estudios nos dicen que cada 20 puntos de aumento en la presión del pulso se multiplica por 1,6 el riesgo de ictus cerebral en personas mayores. Es un indicador muy potente. Además, hay otro patrón que debes conocer. Es lo que se llama hipertensión sistólica aislada. Esto es cuando la presión alta está por encima de 140, pero la baja está perfecta, por debajo de 90. Es el tipo más común de hipertensión en mayores de 60 años y es el que más se asocia a infartos cerebrales. Así que si eres mayor, no te obsesiones tanto con la presión arterial baja, la cifra baja, y fíjate en estos otros factores. Tu batalla principal es mantenerla alta para que ese martillazo constante no dañe a tus órganos vitales. Es una batalla contra la rigidez arterial. Ahora bien, ahora sabemos la teoría, pero ¿cómo se ve esto en la vida real? Pues lo que voy a hacer es presentarte a Juan y a María, que ambos tienen la misma enfermedad sobre el papel, pero sus cuerpos nos están contando historias totalmente opuestas, diferentes. ¿Cómo es posible que la misma enfermedad necesite soluciones opuestas? Para que entiendas por qué, quiero presentarte dos casos típicos que se ven en las consultas y que responden a patrones reales. Les vamos a llamar Juan y María. Primero empezamos con Juan. Tiene 38 años, trabaja en una oficina con bastante presión, tiene estrés y, seamos sinceros, no come todo lo bien que debería. Juan viene a la consulta y su presión arterial es de 130 de alta y 96 de baja. Fíjate bien, su alta de 130 no es para tirar cohetes, pero es bastante aceptable. Pero su baja de 96 está en la zona roja. Y Juan dice literalmente, doctor, no entiendo la de arriba, que está bien, pero me dicen que tengo un problema. Y le explico. Juan, tu problema no es el motor, es que estás pisando el acelerador todo el día y no te das cuenta. ¿Te acuerdas de la manguera apretada? Pues ese es Juan. Su corazón está sano, pero su estrés crónico y su grasa abdominal mantienen sus arterias pequeñas contraídas las 24 horas, lo que hemos explicado antes.
Pero ahora mira el segundo caso, el de María. Tiene 72 años, camina todos los días y se cuida, y su tensión es de 150 la alta y 65 la baja. Es bastante diferencia. Su baja es buenísima, es envidiable, pero su alta está disparada. Hay 85 puntos de diferencia entre una y otra. Es decir, una presión de pulso muy elevada, lo que hemos comentado antes. Entonces, cuando María pregunta, bueno, ¿por qué la de arriba no baja si yo no como sin sal? Pues la respuesta que le doy es, María, tu problema no es la sal, es que tus arterias han perdido elasticidad con los años. Es como si fueran de cemento en lugar de ser de goma. Entonces, María tiene el problema del amortiguador roto. Sus arterias son rígidas. Es lo que también hemos comentado antes. ¿Y por qué te cuento todas estas historias? Pues porque aquí viene el error que comete mucha gente. Creen que los dos casos son igual y no lo son. Si a Juan, que es un joven estresado, le damos pastillas potentes sin corregir su estilo de vida, pues lo que hacemos es tapar el síntoma sin quitar el pie de la manguera, si seguimos con la comparación. Juan necesita urgentemente perder peso, moverse, gestionar el cortisol. A menudo, pues solo con eso su presión arterial se normalizará. En cambio, con María no puede rejuvenecer sus arterias con dieta. La rigidez que tiene en sus arterias por la edad es un proceso estructural. María va a necesitar casi seguro medicación específica para proteger su cerebro de estos golpes de presión sistólica de la alta y controlar mucho el sodio porque su sistema no tolera bien la sal o el sodio. Son dos hipertensiones, dos números peligrosos distintos y además dos soluciones diferentes. Por eso, automedicarse con la pastilla de la vecina es una ruleta rusa. Lo que le va bien a la tubería rígida puede no servir para una tubería apretada. Son situaciones distintas. Y hablando de soluciones, sea cual sea tu caso, hay cosas concretas que puedes hacer en tu casa, más allá de las pastillas, y que funcionan sí o sí. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las estrategias exactas para bajar cada número según tu perfil. Y si lo que funciona a tu vecino te puede empeorar a ti. Esta es la trampa de copiar tratamientos sin entender qué tipo de hipertensión tienes. Llegados a este punto, la pregunta del millón es, ¿cómo arreglo esto? Y aquí es donde la medicina de precisión entra en juego. Porque como has visto hasta aquí, no podemos usar el mismo destornillador para arreglar un motor que para arreglar una tubería. En primer lugar, la estrategia para la presión baja que está alta. La de tipo Juan, menores de 50 años. Si eres del equipo de Juan, diastólica alta, joven y estrés, tu objetivo es relajar esas arterias pequeñas que están contraídas. En cuanto a la medicación, no te voy a recetar por YouTube, porque eso es algo entre tu médico y tú, pero quiero que entiendas que a menudo los médicos buscamos fármacos que bloqueen las señales de estrés o que abran activamente el diámetro de las arterias pequeñas. Cada caso es distinto. ¿Cuál es tu misión en casa? Por orden de prioridad. En primer lugar, el perder grasa abdominal. Cada kilo de grasa visceral, que pierdes, reduce las citoquinas inflamatorias que mantienen tus arterias contraídas. Esto no es algo estético, es fisiológico, es por salud. La prioridad número 2, el ejercicio aeróbico, unos 150 minutos a la semana. ¿Por qué funciona tan bien? Porque cuando corres, cuando nadas o montas en bicicleta, tus arterias se ven obligadas a dilatarse para dejar pasar la sangre hasta los músculos. Este es el antídoto natural contra esta manguera apretada que hemos comentado varias veces. Estás entrenando a que tus arterias se relajen. La prioridad número 3 es la gestión del estrés y del sueño. Y cuidado con el sueño. Dormir menos de 6 horas mantiene elevado el cortisol y la actividad simpática. Y esto impide que tus arterias se relajen durante la noche, y esto es un mal asunto para la presión arterial.
Y esto a mí también me costó entenderlo al principio, porque yo era de los que dormían de 5 a 6 horas como mucho para ser más productivo y mal asunto. Pero el sueño no es un lujo, es que es un pilar fundamental para la salud, no es negociable. En segundo lugar, la estrategia para la alta y la rigidez, la tipo María mayores de 60 años. Ahora, si eres del equipo de María, la que tiene la sistólica alta, rigidez, más de 60 años, la estrategia cambia radicalmente. Tu tubería no se va a relajar tanto porque es estructuralmente rígida. Así que tenemos que jugar con otros mecanismos. En cuanto a la medicación, aquí es frecuente que el médico use diuréticos porque reducen el volumen de líquido que circula y bajan la presión que tiene el sistema. O también fármacos específicos como los calcioantagonistas que ayudan a gestionar esta rigidez de las arterias. Por eso no te frustres si te van cambiando de pastilla varias veces. El médico está buscando la llave exacta para tu tipo de rigidez arterial y se van buscando medicaciones. ¿Cuál es tu misión en casa, por orden de prioridad? Primero, reducir el sodio, la sal. Mejor a menos de 2 gramos al día, porque aquí, en este caso, el sodio es tu archienemigo número 1. Una tubería rígida no tolera bien el exceso de líquido que la sal hace retener. Si cortas la sal drásticamente, tu presión sistólica baja y es el cambio con más impacto inmediato. La prioridad número 2, aumentar el potasio. Frutas, verduras, legumbres. El potasio ayuda a eliminar el exceso de sodio por los riñones y también favorece que se relaje el músculo liso de los vasos sanguíneos y esto puede reducir también la resistencia periférica. Está en el aguacate, el plátano, las espinacas, las judías. Estos son tus aliados. Después, la prioridad número 3, pues también el ejercicio aeróbico suave pero regular, unos 30 minutos al día. Y aunque tu arteria no recuperará la elasticidad que tenía a los 30 años, el ejercicio aeróbico regular pues mejora la función endotelial, eh, incluso en arterias envejecidas, y puede reducir la presión sistólica de 5 a 10 milímetros de mercurio, parecido incluso a algunos fármacos. O sea que caminar 30 minutos al día no es poco, es medicina también. Entonces, ¿ves la diferencia? Juan necesita sudar el estrés y perder grasa. En cambio, María necesita vigilar la sal como un halcón y nutrir sus arterias con potasio. Entender esto es la diferencia entre tomar pastillas a ciegas o tomar el control inteligente de tu salud, que es a lo que vamos. Entonces, vale, hemos visto la mecánica, los tipos de peligro que podemos encontrar y las soluciones personalizadas. Pero me queda un último mensaje de 60 segundos. Un resumen vital para que te vayas de este vídeo con las ideas claras y sin miedo innecesario. La presión arterial no es solo un número, es una historia de dos personajes que cambian de protagonismo con la edad. Quiero que te lleves 3 ideas que son más importantes de este vídeo. En primer lugar, si eres joven, si tienes menos de 50 años, vigila sobre todo la resistencia periférica, es decir, la presión diastólica, la baja, porque esta, si aumenta, es reversible con cambios de hábitos y estilo de vida saludable. Si eres mayor, más de 60 años, vigila la rigidez arterial y la distancia entre los dos números, lo que hemos llamado la presión del pulso. En este caso, el sodio es tu enemigo principal y aportar potasio y también el estilo de vida. Y sobre todo, recuerda esto, que una medición de presión arterial aislada no te define. Si hoy te ha salido una cifra alta porque estabas nervioso viendo este vídeo, pues esto no cuenta. Lo que importa es la tendencia en varias mediciones en reposo. Y ahora te quiero leer a ti. ¿Cuál es tu patrón? ¿Eres del equipo de Juan o del equipo de María? ¿Cuál de las presiones arteriales tienes alta o son las dos cifras? Déjamelo en los comentarios porque así entiendo mejor qué es lo que más te preocupa. Y si conoces a alguien que vive obsesionado con el tensiómetro sin entender realmente los números, comparte este vídeo porque puede cambiar cómo interpreta su salud. Y como siempre, recuerda que el vídeo es meramente informativo y educativo, que te ayuda a entender mejor tu cuerpo, pero no sustituye la valoración personalizada de tu médico, que es quien tiene tu historial y puede adaptar el tratamiento a tu caso concreto, que es de lo que se trata.
Te dejo también un vídeo sobre el potasio en relación con la hipertensión arterial que complementa lo que comento en este vídeo y que seguro que te interesa. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.